buena tarde. Es para el equipo de CEDIA de la Facultad de Agronomía un motivo de satisfacción estar en esta tarde una vez más para impartir los conocimientos que se han venido dando en las diferentes capacitaciones. En esta ocasión, esta es la tercera capacitación, porque se ha venido dando una serie de capacitaciones en torno a lo que son las redacciones bibliográficas. Se habló de el IICA en su 5ª edición, se habló de las normas APA en su 7ª edición, y en esta ocasión, concluyendo esta serie de conferencias de las normas, se va a dar pues un panorama más amplio acerca de las diferencias de una norma y de la otra. Creo que va a ser de mucha satisfacción para nosotros entregar este conocimiento y que ustedes pues como público nos acompañen y vean pues digamos lo grandioso de este conocimiento, ¿verdad? En esta ocasión a cargo de la licenciada Ana Díaz, quien es pues quien más domina estos temas, y desde ya pues sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Así que en esta tarde me es grato dejar con ustedes a la licenciada Ana Díaz con este interesante tema. Gracias. Muchas gracias, licenciado Dardón. Como usted muy bien lo comenta, esto es la última conferencia de 3 que preparamos, que no son más que el desarrollo de la normativa en el área de hacer citas o referencias al momento de realizar investigación. Para quienes nos dedicamos al área de la bibliotecología, sabemos que existe más de una norma que puede utilizarse para hacer tanto las citas como las referencias. En el caso del estudiante que se dedica al área agrícola, cualquiera que sea su especialidad, utiliza 2 normas fundamentales para desarrollar ciencia. Una es la norma IICA y otra es la norma APA. En la primera charla desarrollamos cuáles eran los elementos y las fases importantes que desarrollaba IICA con relación a la bibliografía, y en la siguiente charla desarrollamos todo lo normado por APA en relación a cómo se hace la referencia bibliográfica, o como muy bien le llaman ellos, la referencia. El día de hoy, y fue como parte de un análisis y una retroalimentación de quienes conformamos el equipo del CEDIA, creímos importante y de suma relevancia hacer una distinción o hacer una comparación entre las normas APA y las normas IICA, que permitieran al estudiante o al investigador, al docente, establecer de una manera precisa cuáles eran los elementos que tiene diferentes tanto una norma como la otra. Las normas IICA, como lo platicamos, tiene su propio estilo para hacerlas, como también lo tienen las normas APA. Sin más preámbulos, veamos entonces la presentación que tenemos para el día de hoy preparada para ustedes. En realidad creo que cuando lo conversamos nosotros fue muy interesante pensar que las diferencias eran bastantes, ¿verdad? O sea, teníamos mucho que comentar en relación a, y creo que no es más que quienes nos dedicamos a bibliotecología lo vemos desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero ya entrando en el campo y en la materia, uno puede verificar que tanto las normas IICA como las normas APA, las diferencias son relativamente pequeñas y hasta insignificantes, ¿verdad? ¿Ven mi presentación? Licenciado Dardón. Sí, se aprecia muy bien. Ok. Como ya lo dijimos, nuestro tema hoy a desarrollar será las diferencias entre las normas IICA y las normas APA. Cuando hablamos en las sesiones anteriores sobre las normas IICA y las normas APA, establecimos que cuando IICA toca el tema de las referencias bibliográficas,
lo hace a través de un tema específico, indicando que ellos hacen bibliografía. ¿Y por qué bibliografía? Porque ellos específicamente hacen una lista de todos los documentos que han consultado para conformar el documento que están presentando. Mientras que APA nos dice la norma que solo debemos referenciar aquellos documentos que se utilizaron para crear nuevo conocimiento. Veamos entonces qué vamos a desarrollar el día de hoy. La introducción pues ya la di, ¿verdad? ¿Qué es una referencia y una bibliografía? ¿Cómo se presentan las bibliografías y las referencias en ambas normas? ¿Y en qué radican sus diferencias, verdad? Ambas normas, tanto ICA como APA, nos ayudan a hacer un listado de bibliografías y referencias que deben colocarse al final del documento que se ha preparado. Es decir, ayer, por ejemplo, leía un documento yo que decía, si no existieran las normas, cualquiera de nosotros pudiera pensar que puede colocar una lista de todos los documentos consultados junto con la portada, junto con la introducción, al inicio de la investigación, en medio de la investigación, al final de la investigación, pero gracias a que todo esto está normado, nos da un parámetro de cómo ir colocando cada fase que tiene nuestro documento de investigación. En esto, tanto IICA como APA han normado que el listado de las bibliografías y las referencias se colocan al final del documento que se está presentando. Si usted hizo una tarea y le pidieron que citara y que referenciara utilizando las normas IICA, pues estas referencias o esta bibliografía, porque así le llama IICA, debe ser colocada al final de su documento, de su tarea. Lo mismo ocurre si usted elabora algún ensayo o elabora su documento final de investigación, su tesis, ¿verdad? ¿Cuáles son en realidad las diferencias que tiene IICA y que tiene APA? Bueno, si vemos a IICA, IICA realiza bibliografía para cada documento consultado. Es decir, que detalla de manera exacta todos los elementos que permitan recuperar este documento consultado. Todito va aquí bien detalladito. Numera la bibliografía, le coloca 1, 2, 3, 4 al listado que elabora, utiliza el estilo bandera y las coloca en un orden alfabético dentro del documento. Además, utiliza notas aclaratorias al pie de la página. Es común ver en los documentos de investigación del ingeniero agrónomo que colocan algún llamado dentro del texto que han desarrollado, colocan O1, o le colocan A, o le colocan B, y abajo, al pie de página, hacen una descripción o detallan a qué se refería la indicación que tienen arriba. Esto es normal y es legalmente utilizable, viablemente utilizable cuando usted utiliza IICA. IICA le permite usar los pies de página como notas aclaratorias. ¿En qué se diferencia entonces APA? APA también realiza la bibliografía, pero esta específicamente se llaman referencias solo de aquellos documentos que ha citado. Mientras IICA nos permite colocar en la bibliografía todo cuanto se ha leído para crear este nuevo documento, APA le dice, hey, momento, no puede colocar todo, puede colocar únicamente lo que citó y como lo citó puede referenciarlo, ¿verdad? Igual que el IICA, también enlista en orden alfabético todas las referencias utilizadas en estilo bandera. Pero no les coloca número, ni les coloca viñetas, ni les coloca nada más. La norma dice, haga usted su referencia bibliográfica en estilo o espacio sencillo y diferénciala de la otra con 2 espacios entre cada una. Eso dice la norma. No utiliza notas aclaratorias en el desarrollo del trabajo. APA le dice que si usted necesita aclarar o indicar algo distinto,
debe entonces hacer una cita y referenciar ese documento y de aclararlo con sus palabras o parafrasearlo para aclararlo. No se permiten los pies de página. Veamos ya entonces en qué radican las diferencias cuando usted tiene un documento que ha logrado consultar para hacer su investigación. En el cuadrito que coloqué yo acá, les puse IICA, APA y qué se observa como diferencias. Si bien lo dijimos en la sesión anterior, las bibliografías no es más que colocar en el orden que nos indica la norma que estamos usando todos los elementos que nos permiten describir determinado documento, ¿verdad? O sea, es una fórmula exacta que nos dice cómo va cada cosa. Por eso se me ocurrió a mí hacer una presentación en la que ustedes pudieran visualizar que hay fórmulas colocadas en cada uno, porque eso es en realidad lo que es una norma. Coloca cada elemento en su área. En relación a IICA, hay un ejemplo aquí que se diferencia del que tiene APA porque IICA utiliza las siglas. ¿Qué son siglas? Ustedes es común encontrar en un documento que hace investigación con la norma IICA al CATIE, al MAGA, a la CENACIT, al CONCIT, al INAB, CONAP. Entonces, estas instancias utilizan sus siglas porque son en el área agrícola de conocimiento popular. Usted le dice CATIE a un estudiante, a un egresado de nuestra facultad, a un investigador del área agrícola, y sabe perfectamente que le está hablando del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza que se ubica en Costa Rica. Bueno, entonces, IICA le dice que está usted obligado a colocar las siglas de estas instituciones que han hecho ciencia y que tienen elaborado determinado documento, ¿verdad? Entonces colocan CATIE y le obliga inmediatamente a abrir paréntesis e indicar que cuando el lector diga CATIE, inmediatamente sabe que se refiere al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza que está ubicado en Costa Rica. Luego le dice que debe colocar el año en el que usted consultó ese documento y luego el título. Y hay algo importante, le dice, por favor, coloque la fecha en la que fue consultado el documento. ¿Por qué es importante colocarla? Porque ya sabemos nosotros que los documentos pueden pasar mucho tiempo cargados en la web o estar hoy, pero mañana ya no. Entonces, por eso es importante que se coloque la fecha. Y luego le indica que se encuentra disponible en y coloca la dirección o el HTTP donde puede ser recuperado. Ahora ya hay también una disposición que si el documento tiene el DOI, entonces coloca el DOI y no el HTTP. ¿Qué nos dice APA? APA nos dice que él no usa siglas, que para él usted debe colocar únicamente el nombre de donde usted, el nombre de la institución que hizo este documento. Si ustedes lo comparan con el otro, ven que aquí únicamente colocamos Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. No tiene siglas. Luego colocamos el año en el que fue publicado esto. Luego el título o lo que se refiere el documento. Y no le pone ni la fecha en la que fue recuperado y solo coloca el HTTP, que es donde se encuentra disponible. Sí dice también que si no colocamos el HTTP porque tiene DOI, pues en lugar del HTTP se coloca el DOI aquí, ¿verdad? Cuando usted mira ambas referencias de bibliografía que están acá, por ejemplo, en mi caso, yo puedo establecer fácilmente cuando un estudiante llega con nosotros y nos da un documento, y cuando yo lo abro, yo fácilmente establezco si usó IICA o usó APA, porque como usted las ve aquí de manera visible, son diferentes, ¿verdad? ¿Tienen los mismos elementos de información? Sí. ¿Poseen una información que permite recuperarlos en ambas investigaciones? Sí. Pero con sus diferentes características.
¿Qué observamos distinto? Que IICA usa ciclas y APA no. La fecha de consulta sí es colocada dentro de IICA, mientras que APA no coloca la fecha de consulta porque ya en la 7ª edición lo quitó. Y que sí le coloca su HTTP, que es un recuperador de la información o para ir a la fuente donde se tiene este documento. Ambas sí lo colocan, pero una le coloca disponible en, mientras que la otra únicamente coloca la dirección. Porque para el investigador normal o el investigador que utiliza APA, está familiarizado que cuando ve una dirección como esta, sabe que el documento al que él ha leído o al que está establecido en la referencia puede recuperar la información. No necesita saber que ese documento está disponible en esta dirección porque eso es obvio, entonces no lo coloca. Veamos otro ejemplo. En los artículos científicos, si algo utiliza el estudiante o el investigador o el docente de nuestra facultad, son los artículos científicos. Y estos son de verdad el día a día de la consulta. Tanto IICA como APA tienen establecidos los elementos que usted debe colocar cuando ha hecho una consulta de un documento o de un artículo científico de alguna revista. En nuestro primer ejemplo vemos ahí que está Fajardo LM 2015. ¿Qué hace diferente o qué ha hecho diferente IICA en relación a APA? IICA le dice que usted debe colocar el nombre completo del investigador, es decir, los apellidos. Si en este caso don Fajardo hubiera tenido de León, pues entonces se le hubiera colocado Fajardo de León, pero como no, solo aparece Fajardo, pero se llama Luis Manuel, entonces le colocamos la L y la M sin separarlos con punto, ni coma, ni nada, sino que se colocan juntos, que refieren los dos nombres de esta persona que hizo este documento. Le colocamos la fecha, luego el título del artículo. Le decimos a quien nos lee que el documento o el artículo se encuentra en línea y le abrimos paréntesis y le colocamos está en línea, que pertenece a la revista de Biología Tropical, y colocamos la descripción de qué número de revista, a qué número pertenece, y luego las páginas donde se encuentra el artículo. Después le colocamos consultado el 24 de julio del 2015, o sea, la fecha en la que nosotros tuvimos a bien revisar el documento y utilizarlo, y luego le colocamos disponible en y el HTTP o el DOI en el caso que sea. Si usted ve acá todos los elementos, IICA no ha omitido nada, sino que ahí los tiene de manera pequeña para que usted pueda recuperar el documento fuente que utilizó para hacer esta investigación. ¿Qué nos dice APA? APA nos dice que debemos colocar el apellido inicial del nombre y luego debe colocar el año, el título. No le dice que le coloque si está en línea o no está en línea, porque es obvio que está en línea siempre y cuando tenga su HTTP. Entonces ellos omiten esa parte. Luego solo colocan el número de la revista, por supuesto el título de la revista, ¿verdad? El nombre de la revista, la paginación y el HTTP donde puede ser recuperado. ¿En qué se diferencian cada una? ¿Creen ustedes que IICA o APA han omitido algún elemento importante que permita no recuperar la información de manera detallada? Yo creo que no. Para ambos han colocado todos los datos que permiten su recuperación, pero lo hacen a su propio estilo y bajo su propio formato, ¿verdad? Todavía IICA sigue usando en línea, mientras que APA le da por entendido al investigador que siempre y cuando tenga una dirección de recuperación, el documento se fue consultado en línea, ¿verdad? Entonces no necesita que se le haga saber que es un documento web. Veamos otro ejemplo. Las tesis son de conocimiento de cualquiera de nuestros estudiantes, de consulta
casi a diario del estudiante que está ya en su fase final de formar su tesis y su investigación. Y por lo tanto no forman parte de estos documentos que nos permiten crear nueva ciencia. ¿Qué diferencia tiene si hacemos IICA o usamos APA? Pues veamos ambos ejemplos. Como ya lo dijimos, IICA coloca el nombre entero del investigador, es decir, sus apellidos iniciales de los nombres en mayúsculas sin que sean separados con punto, coma, dos puntos, un guión, un paréntesis, nada. Se colocan sus dos iniciales, luego coloca la fecha, el título, le dice nuevamente que el documento fue consultado en línea, que esta es una tesis de ingeniero agrónomo, que su lugar de estudio fue Quito, Ecuador, y que se graduó de la universidad que se llama UCE, que fue consultado el 18 de julio del 2015 y está disponible en el HTTP y pone la dirección. Vamos entonces a ver qué ha hecho APA, ¿verdad? ¿O qué piensa APA? Pues APA en las mismas circunstancias coloca el apellido e iniciales del nombre del autor, el año, luego coloca el título, luego para esto sí se toma un pequeño paréntesis o un corchete, exactamente es un corchete, no un paréntesis, y le dice, hey, esta es una tesis de una maestría que da la Universidad Nacional de Colombia, no indica si es de qué, ¿verdad? Pero es obvio que si la especialidad que usted tiene es agronomía, el documento que ha consultado tiene que ver con el área agrícola, ¿verdad? No en todos los casos, no necesariamente, pero sí puede ser una situación constante, ¿verdad? En la investigación. Y luego le dice que esto forma parte, o esta tesis forma parte del repositorio institucional que tiene esta universidad y le coloca la dirección donde usted puede recuperar. Cuando vemos ambas normas utilizadas en un documento, podemos decir que son iguales. Yo en realidad cuando lo vi de esta manera dije, pues en realidad no tienen diferencias en elementos que nos permitieran divagar y no encontrar lo que necesito. Exactamente están ahí, listos solo para que usted vaya y recupere el documento de fuente. ¿Qué es lo único en lo que yo encontré una diferencia? Pues que APA ya no coloca la fecha en la que fue consultado, mientras que IICA siempre deja esta situación, ¿verdad? Siempre le coloca que fue consultado el 18 de julio del 2015. ¿Por qué mantiene la constante IICA? Porque de acuerdo a lo que yo leí en su normativa, ellos dicen que existen páginas que no se les da constante movimiento y que eso entonces imposibilita establecer a quién consulta el documento, si es un documento que puede todavía estar vigente 10 años, 20 años después, o que simplemente ya no va a estar cuando usted lo necesite, ¿verdad? No necesariamente dentro de mucho tiempo, no puede ser simplemente mañana usted va a esa página y lo consulta y ya no está. Que sí dice que hay instituciones de gobierno que están obligadas a darle una continuidad a la investigación que ellos colocan en sus páginas y por lo tanto estas siempre van a estar disponibles, pero algunas varían del lugar donde pueden ser recuperadas. Entonces, por eso es que ellos colocan siempre la fecha. Bueno, cuando vemos esto decimos, bueno, entonces no hay gran diferencia. Pues en realidad yo no la noto, ¿verdad? Los mapas también es algo o es una fuente de consulta que utiliza mucho nuestro ingeniero agrónomo, ¿verdad? Aquí IICA y APA hacen una descripción también del documento, pero IICA, por ser una norma creada y pensada para el ingeniero agrónomo, va más allá detallando la escala en la que se ha trabajado este mapa, ¿verdad? Veamos las diferencias. Cuando hablamos de IICA, IICA dice que ya saben que coloca siempre las siglas de la institución que ha creado el documento, en este caso fue la FAO y la UNESCO.
Ambas instancias o instituciones se pusieron de acuerdo para crear este mapa mundial de suelos de la FAO y UNESCO, que es de 1976, que se encuentra en línea, que fue editado o elaborado en Roma, Italia, y luego va y detalla la escala en la que encuentran el mapa. Si este está a color o en blanco y negro, también colocan esa descripción, la fecha de consulta y dónde se encuentra disponible. Cuando revisamos en APA, ya saben ustedes que no coloca siglas, sino que le dice que el mapa que usted está viendo es del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es del 2012, que es un mapa oficial físico-político. Abre no son paréntesis, sino corchetes, y le dice, esto es un mapa. Geoportal, coloca donde se encuentra y el HTTP. ¿Por qué APA e ICA hacen una distinción, si no bien de información, pero sí de menos detalle? Es porque ICA está pensado y creado por ingenieros agrónomos que son eminentemente investigadores y que creyeron oportuno darle todo un detalle para que usted sepa en qué condiciones va a encontrar usted este mapa cuando lo quiera consultar. APA no es pensado por ingenieros agrónomos, sino más por aquellos que hacen otro tipo de ciencia y entonces no lo detallan tan específico como lo hace ICA. ¿Qué observamos? Que ICA sí coloca el detalle de la escala en la que este mapa está elaborado, que se obtuvo en línea, ¿verdad? Que es un documento que puede ser recuperado en línea, siempre sigue respetando su idea general de decirle esto es un documento en línea y que siempre coloca la fecha en la que este se consultó. O sea, estas tres variables siempre son fijas en cualquiera de los documentos que usted haya investigado, tanto en los libros, en los artículos científicos o en los mapas, pues lo detallan de esa manera. En cuestión de ICA, ¿verdad? ICA mantiene una línea fija de qué elementos debe usted no olvidar colocar aquí. ¿De qué más se vale el investigador agrícola para hacer una ciencia, a crear un documento nuevo? Pues, ¿qué más puede citar? Tanto ICA como APA tienen pensado y detallado específicamente los elementos que debe contener una fotografía, un video, un blog, un boletín, una memoria de eventos y una ponencia. O sea, que ambas normas se han tomado la tarea de apoyarlo a usted para decirle qué elementos lleva cada una de estas bases de información, ¿verdad? Como sabemos, las fotografías que colocan ustedes en las tesis de investigación muchas veces muestran alguna variante en cuestiones de hidrología, se me ocurre a mí ahorita, que muestran un cambio en alguna situación climática y entonces por eso varía lo que nos muestran en las fotografías. O nos muestran en un video cómo se va desarrollando determinada plaga en determinado cultivo, o consultan algún blog donde escriben expertos en la materia y dan consejos o le dan alguna entrevista al estudiante a través de un blog, en fin. Todas estas formas de hacer ciencia están pensadas e ideadas en ambas normas con elementos similares, parecidos, yo diría que hasta iguales, tanto en ICA como APA, y tienen su manera exacta de cómo hacerse. Como ya sabemos, y lo hemos venido desarrollando tanto en APA como en ICA, para nosotros en el área agrícola, usar una norma que nos permita recuperar la información que nos sirvió para crear un nuevo conocimiento es hacer ciencia. La verdad es que fue un tema muy excelente, ¿verdad? Que plantea pues las diferencias y a mi forma personal muy instructivo y muy útil. Así que muchas gracias por su participación, estudiantes. Gracias por haberse unido a esta capacitación y damos gracias también a todo el equipo de CEDIA por estar aquí atentos para servirles a ustedes. Muy amables, muchas gracias y buena tarde.